Soberanía y emancipación. A mí me parece un buen título para ligar la lucha de liberación nacional con un proceso de emancipación total. Digo esto porque dentro del abertzalismo y de las distintas izquierdas de Euskadi ha habido históricamente debates sobre si dar prioridad a lo nacional, a lo social, etcétera, debates desde mi punto de vista falsos, porque cuando se dice, por ejemplo, que primero hay que hacer la casa, es decir, la nación, para luego ver de qué color la pintamos, en realidad se está falseando la realidad, porque la casa no es el color, sino la casa es la estructura, el reparto de las habitaciones, en fin, la distribución de lo que es el conjunto del edificio. La casa, que esperamos que sea de la madre y no del padre, a pesar de lo que diga Aresti. Yo pertenezco a esa izquierda que desde el principio dijo que emancipación nacional y emancipación social eran dos caras de la misma moneda. Hoy esta metáfora, en su momento acertada, me parece incluso limitada, porque yo creo que los procesos emancipatorios, más que una moneda de dos caras, son poliédricos, es decir, tienen muchas caras y tocan muchos aspectos. Y desde este punto de vista, me parece que la emancipación nacional de Euskal Herria debe de insertarse en un proceso, en un proyecto global de corte socialista, alternativo, ecologista, feminista y de dimensión internacionalista. No concibo un proceso de liberación nacional, por lo menos no es el que yo pretendo, que no tenga todos estos contornos, estas caras, que no conforme parte de este poliedro. Esto supone construir la nación vasca desde el punto de vista favorable a los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos de la población, que tienen que gozar de derechos plenos independientemente de dónde vengan, de dónde procedan, y que además pertenezca a un proceso de construcción de una Europa de pueblos y trabajadores libremente asociados. Yo no soy de los soberanistas que piden el repliegue, el atrincheramiento y el desmarcarse de Europa. El problema es otra Europa de otro tipo por la cual hay que luchar. Si no, tendríamos un soberanismo muy parecido a lo que defiende el Frente Nacional francés, etcétera, que son también soberanistas y nacionalistas franceses, pero desde un punto de vista de derechas. ¿Cómo plantear la soberanía en tiempos de globalización? Porque efectivamente la soberanía hoy no puede plantearse al igual que en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. La propia idea de independencia ha cambiado con el tiempo. Yo creo que la soberanía sigue siendo un requisito imprescindible para que cualquier sociedad pueda autogobernarse, para que disponga de los mecanismos económicos, legislativos necesarios para resolver sus problemas. Además, la soberanía ha sido el fundamento del Estado nacional, es decir, ha sido lo que le ha dado carta de naturaleza. Hoy, además, creo que la soberanía nacional sigue siendo de rabiosa actualidad en un momento en que la tiranía de los mercados, en que las instituciones internacionales están interviniendo y pasando por encima de las voluntades y de los pueblos. Y, por tanto, me parece que sigue siendo pertinente. Es evidente que la globalización capitalista y, en concreto, la construcción de la Unión Europea ha laminado soberanías y ha cambiado la soberanía de todos los Estados, incluido de los Estados propiamente constituidos. De hecho, los tres iconos de la soberanía nacional, que son la bandera, el ejército y la moneda, hoy, desde el punto de vista europeo, todo está compartido. Hay banderas estatales, pero también hay la bandera europea, hay ejércitos estatales, es decir, que un ejército europeo asociado a la OTAN y tenemos el euro, que ya en este momento ha supuesto la liquidación de las monedas estatales. Pero además de eso, la soberanía está siendo laminada por la intervención directa y antidemocrática de los organismos de la Troika, de los tres organismos que mandan en Europa. Y hemos podido ver en los últimos años golpes de Estado totalmente burocráticos que han cambiado gobiernos. Es decir, antiguamente los golpes de Estado los daban los militares. Hoy basta que la Unión Europea, la Troika, diga que un país está en quiebra,
que los partidos políticos de ese país, aunque hayan sido elegidos en las urnas, no sirven para que le impongan pues un gobierno absolutamente tecnocrático, supuestamente imparcial, pero absolutamente plegado a los intereses del capital. La mayoría de esos gobiernos suelen estar presididos por anteriores o incluso gente que está ligada a las bancas y a las instituciones públicas, es decir, que son tecnócratas que se ponen para meter en vereda al Estado. Lo hemos visto en Grecia, lo he dicho, en Italia, y luego han venido las intervenciones sobre el Estado español. En general, todos los estados, de alguna forma, Portugal sobre todo, está más o menos, etcétera. Entonces, esto significa claramente que la soberanía, en el mejor de los tiempos, en el mejor de los casos, tiene unos límites que están acotados. Esto, sin embargo, no significa, como algunos teóricos desde la izquierda, que han dicho que ha pasado la época de los estados nacionales, incluso de los imperialismos, porque el capital transnacional no tiene tierra, no tiene matriz nacional, ni estatal, ni imperialismo, sino funciona, digamos, como una gran red impersonal que es la que domina la tierra. Bueno, teóricos como Negri, Holloway y todos estos han teorizado y de eso han llegado a la conclusión que las batallas políticas por el poder, etcétera, son absolutamente innecesarias y lo que hace falta es tejer redes alternativas a nivel de base que creen otro modelo de sociedad. Sin embargo, yo sigo pensando que, a pesar de la erosión sufrida, la soberanía nacional sigue teniendo una importancia trascendental, primero porque en su marco se dilucida hoy por hoy, aunque las órdenes vengan de arriba, las consecuencias al final se pagan en el marco del Estado nacional y es el gobierno pertinente quien decreta. Y la prueba más clara la tenemos que en 2 años de PP ya el PSOE había allanado el camino, lo que nos está veniendo encima. Es decir, no hay terreno sobre el cual no exista una contrarreforma, empezando del aborto, terminando con la legislación laboral, sobre todo. Es decir, que eso al final se aplica en la escala nacional y, por lo tanto, uno de los terrenos claves para resolver los problemas es el marco nacional y es además donde normalmente se configura la política, es decir, donde se elige a la gente y donde se eligen las alternativas y donde además se plantean buena parte de las resistencias. El debate sobre el euro, sobre la deuda, sobre cantidad de cosas de ese estilo son debates fundamentalmente de ámbito nacional. Por eso, yo creo que hoy en día esto debe de ser tenido claro. Otra cosa es que el ámbito nacional no debe de ir en menoscabo del ámbito internacional, sobre todo de las luchas de resistencia y a la hora de plantear un proyecto alternativo. Por eso creo que la doble exigencia de mantener, por un lado, la soberanía plena para el espacio social vasco y a la vez tiene que ir unida con la necesidad de una amplia alianza de los distintos pueblos y sus clases trabajadoras de toda Europa. Yo creo que esto, además, no es un concepto solo moral, de internacionalismo en el sentido más ético, sino una cosa políticamente absolutamente necesaria. Porque creo que recordaba hace poco un artículo del dirigente máximo de Syriza, que él venía a decir poco más o menos es, aunque consigamos el gobierno de Grecia, habremos dado un gran paso, pero en última instancia, si eso no se liga a transformaciones en otros estados y un movimiento de solidaridad por cambiar la Europa, seremos una pequeña aldea gala perdido ahí que al final terminarán estrangulándonos. Por lo tanto, yo soy partidario de un proyecto soberanista que entiendo en términos independentistas, compatible con el internacionalismo de los oprimidos y que además sea capaz de plantar cara, no solamente en la escala nacional, sino también en la escala en que al final se dilucida la guerra de clases que se está dando, que es en el plano europeo y en el plano internacional. Y esto significa también el trabajar a nivel de la izquierda política y de la izquierda social por crear un movimiento transversal, subversivo, que atente y que, mejor dicho, que pelee en todos los terrenos en los cuales estamos siendo agredidos, el ecologismo, el feminismo, etcétera. Un frente que, evidentemente,
se tiene que ajustar a distintas realidades, a ámbitos nacionales, en nuestro caso Euskal Herria, a ámbitos estatales y también a ámbitos continentales. Pero bueno, aún y todo puede haber gente, y de hecho lo hay en la izquierda, incluso dentro de las izquierdas vascas, que dicen, bueno, bien, estoy de acuerdo con el soberanismo, por supuesto, internacionalismo y tal, pero ¿por qué el soberanismo se tiene que plantear en términos exclusivamente vascos y no, por ejemplo, de una España plurinacional? Yo las razones que veo para, en este momento, ser partidario del soberanismo vasco y no de un Estado plurinacional español, aunque me parecería estupendo que así fuera, es porque, en primer lugar, y esto va en la onda un poco del sentir de la mayoría de la población catalana que ha llegado al mismo convencimiento, y es que el Estado español no es transformable desde el punto de vista nacional. No lo fue cuando la República, a pesar de los cambios, no lo ha sido en las múltiples oportunidades que ha tenido. Creo que 3 oportunidades ha tenido la Primera República, la Segunda República, la transición, y cada vez que ha habido la posibilidad de abrir y crear un Estado plurinacional, o se ha quedado a medias o han creado las bases institucionales y represivas suficientes para que eso no pueda ser llevado a claro. Y la prueba más palpable lo tenemos, cuál es la respuesta de Rajoy al referéndum o la consulta de Cataluña. Es decir, la Constitución española deja claro que el único sujeto soberano de derecho es el pueblo español y que el pueblo español no puede permitir que una parte del mismo opte por sí mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista, me parece que no hay salidas. En segundo lugar, porque yo creo además que estos estados tapón, que son el Estado español, Estado francés, la Gran Bretaña, que son producto de la constitución de los estados capitalistas de hace 2 siglos, no aportan ninguna ventaja desde el punto de vista de su tamaño, porque son demasiado grandes para configurar sociedades autogestionadas que se reconozcan, así como puede ser la vasca o la escocesa o la galesa o la catalana, porque lo español, lo británico, etcétera, no corresponde tal como se ha ido configurando a esa identidad y a esa conformación. Y, por otro lado, sin embargo, son entidades muy pequeñas y muy insuficientes para resolver los grandes problemas que están más allá de los Estados. La ecología, el cambio climático, los propios problemas económicos derivados de la globalización capitalista. Por eso yo soy partidario de una Europa socialista, de una Europa socialista federal, donde los vascos, como tales, como Estado soberano, nos insertemos en ese proceso sin tener que pasar por la mediación ni de España ni de Francia. Además, creo que en un mundo globalizado como el actualmente existente, creo que los espacios como el vasco, etcétera, son mucho más manejables, mucho más susceptibles de tener un desarrollo autogestionario democrático, etcétera. Y bueno, yo creo que estos son los elementos que a mí me interesa plantear a debate en el terreno de la soberanía y la emancipación. Y para terminar, simplemente un par de cosillas sobre el tema de la soberanía y cómo en unos casos sirve para un roto y otros para un descosido, según algunos lo utilicen y frente al cual qué tenemos que hacer desde la izquierda. Por ejemplo, en estos momentos, muchas veces los gobiernos, sea el estatal, sea el autonómico y a veces también los ayuntamientos, cuando tienen que solucionar problemas, dicen que no pueden hacerlo porque de arriba, les llegan en cascada unas órdenes que les imposibilitan. Es decir, esto ha mandado Bruselas, esto ha mandado Madrid, etcétera. Y esto siendo verdad y siendo evidente que la cascada Bruselas, Madrid, en cada ámbito interfiere y condiciona, esto no quita las responsabilidades particulares de cada ámbito. Y concretamente el Gobierno vasco y el Gobierno catalán y el Gobierno, bueno, vascongado y el Gobierno navarro, ellos por sí mismos, y teniendo además capacidad para intervenir sobre determinados aspectos desde un punto de vista social progresivo, no lo hacen porque ellos también están imbuidos de la misma ideología neoliberal que hoy impera en Madrid y que hoy impera en Europa. Por lo tanto, desde el punto de vista de izquierda,
el condicionamiento de arriba no debe de ser justificación para que las estancias en las cuales existen y tienen capacidad de actuación se deba de presionar y intervenir. Por otro lado, también existe otro argumento contrario, y es decir, cómo en situación de crisis podemos hablar de soberanismo y etcétera. Por ejemplo, yo he oído argumentos no hace poco de gentes de Esquerra, Nietzsche, etcétera, decir que la soberanía en estos términos, en un momento de crisis, es insolidaria, cuando a mí me parece que este es un planteamiento absolutamente falso. La solidaridad se da desde pueblos libres que ejercen ese derecho y esa voluntad ética de ayudar y de trabajar conjuntamente con otros. La solidaridad entendida como imposición de un marco que tú no has aceptado, eso no es solidaridad, eso es imposición. En todo caso, lo que se trata es que las izquierdas, como he dicho anteriormente, deben plantear en el marco del proyecto soberanista un punto de vista ligado a un proyecto emancipatorio global. Esto en Cataluña ahora mismo está habiendo un debate muy interesante. Yo creo que todas las posiciones de izquierda, unas por voluntad, otras por ideología y otras porque han visto que no queda más remedio, están ya en una tesitura independentista, incluso sectores que no eran independentistas hace poco, que han llegado a la conclusión de que la independencia es el único camino que le queda porque no hay otra posibilidad. Pero en ese contexto de independencia, pues hay sectores que dicen, bueno, lo he dicho antes, lo que hace falta es unir sobre todo en el marco de la idea del Estado catalán y luego ya veremos cómo nos insertamos en Europa, etcétera. Y hay sectores de la izquierda catalana con los cuales yo comulgo y además creo que es también lo que defendemos aquí, es que el derecho a decidir y la decisión no se debe de limitar exclusivamente al término estatal, es decir, tener derecho a constituirnos en Estado independiente. También tenemos que tener derecho para decidir qué modelo económico queremos, qué tipo de desarrollo medioambiental, es decir, para decidir para todas las cosas que son importantes para la ciudadanía y para la nación.